Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com y a través del contacto telefónico 0251-232-3959. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv o a través de la plataforma Magis TV. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, vamos a tratar un tema interesante, sobre todo para abogados y estudiantes de Derecho. Se trata de la importancia de los criterios jurisprudenciales en el sistema penal venezolano. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Aborde, por favor, en su programa la importancia de los criterios jurisprudenciales en el sistema penal venezolano. Mario, gracias. Podemos definir la jurisprudencia pues como la comprensión o la interpretación de las normas jurídicas basadas en sentencias emitidas por el órgano del Poder Judicial de cada estado. La jurisprudencia se crea igualmente a través de la reiteración de criterios o la unificación de criterios durante un tiempo determinado. Por eso no todas las decisiones son consideradas jurisprudencia. La jurisprudencia debe verse desde una perspectiva diacrónica e histórica. ¿Por qué? Porque siempre es variante durante un periodo determinado. Es un concepto clave para el ejercicio jurídico porque permite la formación de criterios jurídicos para los jueces. De ese tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado especialista en el área de que vamos a tratar hoy. Él, a través de su experiencia, nos va a contar un poco cómo ha sido la evolución de la participación de la víctima durante la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, cómo han influido los criterios jurisprudenciales en la participación de la víctima en el proceso penal venezolano, cómo a través de los criterios jurisprudenciales pues se le ha permitido a la víctima ejercer una acusación particular propia con prescindencia absoluta del Ministerio Público. Vamos igualmente a hablar de aquellos criterios jurisprudenciales importantes que han marcado un hito a través del tiempo que tiene vigencia el Código Orgánico Procesal Penal. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas del abogado Giovanni Rionero. Giovanni es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, cursó estudios en Derecho Penal Sustantivo, Derecho Procesal Penal y Pruebas Penales en la Universidad Externado de Colombia, egresado del Diplomado de Derecho Penal del Ministerio Público. Fue investigador y docente del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, profesor de posgrado de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Santa María. Fue profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Fue su director y director encargado de la Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público. Es autor de 40 libros, entre los cuales podemos mencionar el efecto suspensivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto que acuerda la libertad del imputado, problemas de la imputación en el proceso penal, entre otros, y abogado en ejercicio. Bienvenido el abogado Giovanni Rionero a Solución Final. Lirio, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Estaba en deuda con ustedes. Sí, De verdad señor. que mil gracias. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, Giovanni. Sabemos de tu experiencia profesional en el área penal. Con ocasión que tú vas a estar en Barquisimeto próximamente, vamos a hablar acerca de la evolución del Código Orgánico Procesal Penal, de cómo se ha ido cambiando la jurisprudencia a medida que han habido las reformas recientes y, por supuesto, de lo que tú vas a hablar en Barquisimeto, que son de los criterios jurisprudenciales más importantes de la última década. Lirio, bueno, te cuento, aunque eso lo vamos a hablar un poquito más adelante seguramente,
el curso no tiene que ver únicamente con criterios jurisprudenciales, ¿no? Ok. Yo siempre utilizo una palabra que tal vez no gusta mucho, ¿no? Pero es una suerte de popurrí. Esos cursos son una fiesta jurídica, porque la idea no solamente es conocer los criterios vigentes del Tribunal Supremo de Justicia, incluso criterios remotos, pero que tienen una incidencia fuerte todavía en el litigio, ¿no? Y tratar de amalgamar lo que ha dicho la jurisprudencia con instituciones, con institutos dogmáticos de derecho procesal penal y de derecho penal sustantivo, que lamentablemente los olvidamos en algunos casos, y como te digo, tratar de reivindicar lo que es la importancia de la teoría y la gran incidencia que tienen esos institutos dogmáticos, teóricos o académicos con respecto a lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, el desarrollo de esos institutos en la propia jurisprudencia. Ahora, yo creo que para tu audiencia hay que hacer una especie de prolegómeno, vamos a decirlo así, una introducción muy rápida, ¿no? Y es tratar de aclarar dos conceptos que por lo general en el argot normal de los abogados, sobre todo los penalistas, tratamos de confundir, ¿no? O tendemos a confundir. Y es el tema de la jurisprudencia versus las decisiones judiciales, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Yo me he encargado, te digo, Lirio, desde el año 2002-2003, de compilar decisiones. Ahora, leer decisiones del Tribunal Supremo de Justicia no significa que siempre lo que publicas o lo que divulgas, sobre todo en las redes sociales, sea propiamente jurisprudencia. Es decir, sobre todo para los estudiantes es necesario hacer la aclaratoria. La jurisprudencia siempre se interpreta como un criterio reiterado y permanente, algo que se sostiene, un criterio que es consolidado. Es decir, cuando la Sala Constitucional o la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia mantienen en el tiempo un criterio, y es incólume y permanece y ofrece seguridad jurídica y es un criterio que repiten constantemente las salas del Tribunal Supremo de Justicia, en esos casos nosotros hablamos propiamente de jurisprudencia. De lo contrario, lo que uno lee corrientemente en estas sentencias son criterios, pueden ser criterios aislados, no repetitivos, yo incluso los llamo criterios coyunturales para la Sí. solución de un caso en concreto, que capaz no adquieren el carácter o la naturaleza de jurisprudencia, pero que es importante para nosotros, para Claro. profesores, para estudiantes, para litigantes y para todos aquellos abogados que tienen alguna vinculación con el derecho penal. Por eso es que, como te decía, capaz la advertencia inicial en este programa hermoso, que me alegra muchísimo estar presente porque tenía tiempo que no iba a un programa de radio y de televisión únicamente vinculado con el ejercicio del derecho penal. Yo creo que la primera advertencia obligatoria para los estudiantes principalmente es que el estudio de las decisiones judiciales, el estudio de la jurisprudencia, si lo queremos llamar así, es fundamental, es obligatorio. No nos podemos quedar únicamente con lo que aprendemos en el pregrado, con lo que luego consolidamos en el Claro. posgrado, sino que necesariamente tenemos que articular eso con las decisiones, con leer las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Y como te decía, siempre la lectura de los criterios jurisprudenciales de alguna u otra forma nos permite entender que una cosa es lo que dice la ley, una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es cómo lo interpretan los jueces. No, yo creo que Ah, ese es el gran ejercicio fundamental de lo que hacemos, ¿no? así es. Y qué bueno que pues pudiste diferenciar decisiones de jurisprudencia. Entonces ya diste un preámbulo de lo que realmente pues podemos considerar como jurisprudencia. Como sé que tú eres un abogado penalista litigante. Entonces, dividamos todo este programa y hablemos como de los actores del proceso penal. Empecemos ahora hablando, Giovanni, de la víctima. Tú, que eres un estudioso de las decisiones de la jurisprudencia, ¿cómo ha sido tratada la víctima desde que inicia el Código Orgánico Procesal Penal hasta la fecha? ¿Cuáles son, según tu criterio profesional, lo más relevante o las modificaciones que ha sufrido la víctima en este Código Orgánico Procesal Penal? Mire, Lidio, la víctima, en mi criterio, salvo mejor opinión, y te soy sincero, yo que además me gradué de Lirio, te cuento, naciendo el Código Orgánico Procesal Penal. Por tanto, he tratado de hacerle un seguimiento Claro, a la evolución de la jurisprudencia con respecto a cada uno de los sujetos procesales, ¿no? ok. Y la víctima, yo te digo algo, o sea, sinceramente creo que sigue siendo subestimada en el proceso penal. No hay un desarrollo verdadero con respecto a la participación de la víctima en el proceso penal. Claro,
por supuesto, hay algunas decisiones que han tratado de reivindicar el protagonismo de la víctima. Por supuesto, hay algunas reformas del Código Orgánico Procesal Penal, como la última, por ejemplo, que han puesto un acento en el papel de la víctima en el proceso penal, pero sigue siendo un sujeto procesal subestimado. Mira, yo recuerdo en 1998, y esto te lo comento como anécdota, ¿no? Escuché en una oportunidad en un congreso que desarrolló en la Universidad Católica Andrés Bello e invitó a Carmelo Lauría, que era un político Sí, claro, de la venezolano y cuarta, además de la estaba muy cuarta. inmiscuido con el tema de la cuarta, y además que estaba muy inmiscuido con el tema del Código Orgánico Procesal Penal y la redacción del texto, ¿no? Y Carmelo Lauría dijo algo interesantísimo en ese congreso, todavía lo recuerdo, en 1998, que además lo plasmó en un artículo interesante, en un libro que publicó incluso la Universidad Católica Andrés Bello, y Carmelo Lauría decía, la víctima es un sujeto procesal con capacidad de parte. Eso es interesante. Sí. Eso es interesante porque fíjate que la víctima no es en principio una parte procesal. Y yo creo que esa frase de Carmelo Lauría hay que reivindicarla hoy por hoy. Yo creo que la jurisprudencia se ha hecho eco sin quererlo de esa frase de Carmelo Lauría y lamentablemente, yo digo lamentablemente porque la víctima, como te digo, está en una capitus diminucio en el proceso penal, lamentablemente todavía la víctima, y te lo digo yo como abogado litigante, seguramente tú lo vives con mayor rigor, nos damos que cuando representamos a una víctima estamos en una suerte de minusvalía con respecto al ejercicio de algunas prerrogativas o algunos derechos o el ejercicio de algunas cargas que son propias del propio proceso, ¿no? Entonces, cuando me pregunto, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo no sé si nos da el tiempo, Sí, cómo fíjate la no, sí nos jurisprudencia da. lo que ha dicho que en el procedimiento ordinario, cuando hablamos del procedimiento ordinario del Código Orgánico Procesal Penal, una vez que presenta la acusación el fiscal del Ministerio Público, si la víctima únicamente se adhiere a la acusación fiscal, no adquiere la condición de parte. Eso lo ha dicho la jurisprudencia. Eso lo han dicho las decisiones de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Y si me preguntas a mí, en mi criterio muy personal, y eso es lo que vamos a hablar el día del curso, yo creo que eso es un yerro, eso es un desacierto Claro, total. grosero por una sencilla razón. Cuando uno lee el Código Orgánico Procesal Penal, lo dice expresamente el fiscal. Una vez que presenta la acusación, la víctima tiene tres alternativas. O no hace nada, o presenta su acusación particular propia, o se adhiere a la acusación fiscal. Por tanto, yo creo que cuando la víctima se adhiere a una acusación fiscal, lo que está sencillamente demostrando o manifestando es que está de acuerdo con todos los planteamientos que hizo el fiscal en su acusación, pero quiere ser parte, quiere participar en el desarrollo del juicio, quiere interrogar testigos, quiere controlar y contradecir la prueba, ¿me explico? Pero bueno, Claro. por eso te decía que yo creo que la víctima se reitera en su protagonismo y en su importancia, pero se ha quedado un simple simbolismo. Hace falta todavía recorrer algún camino y de verdad darle la importancia que tiene la víctima en el proceso penal. Me pasa mucho en los casos de violencia. Yo trabajo mucho con violencia contra la mujer. Tú sabes que tiene unas particularidades y efectivamente, en el caso de violencia, pues la mujer puede ir sola, no tiene necesidad de herir si todavía los jueces de violencia cometen ese error. De verdad que la víctima, a mi manera de entender, está Y desasistida. además, fíjate, y perdóname la digresión, pero fíjate cuando revisas incluso el procedimiento por responsabilidad penal de adolescentes, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no habla nunca de acusaciones particulares propias. Únicamente tiene un artículo referido a la adhesión a la adhesión de la víctima a la acusación fiscal. Y fíjate que en ese sistema de responsabilidad penal, cuando la víctima se adhiere, tal cual como lo dice la propia alumna, se le considera una parte en el proceso penal. ¿Por qué en el procedimiento ordinario no ocurre eso? Claro. La pregunta es por qué las decisiones de la Sala de Casación Penal han considerado que la adhesión no es un mecanismo para poder adquirir la condición de parte. Pero voy un poquito más allá. Fíjate que tú has hablado en materia de violencia contra la mujer, que además está en vigencia el bendito tema de las acusaciones particulares propias de las víctimas con presidencia del fiscal. Inclusive yo vi en estos días que tú publicaste una sentencia donde el juez podía desestimar la acusación del Ministerio Público pues, y aceptar y admitir la de la víctima. Eso es completamente contradictorio, a mi manera de entender. Mira, o sea, nosotros siempre cuando estudiábamos esto del proceso acusatorio, el principio acusatorio, no lo dice Rionero, lo dice Roxin. Cuando usted leía a Roxin, tratando de entender el proceso penal, Roxin dice, mira, una de las
de los pilares del proceso penal es precisamente el principio acusatorio. ¿Y cuál es una de esas vertientes del principio acusatorio? Que no puede haber juicio si no hay acusación fiscal. Entonces, claro, cuando nacieron estas sentencias en el año 2012, que son el antecedente más contundente que tiene el tema de la acusación particular propia de la víctima con presidencia del fiscal, ya nosotros pegábamos un grito al cielo porque decíamos, bueno, pero nos enseñaron tanto que supuestamente la acusación del fiscal era un requisito de procedibilidad para avanzar a la fase intermedia y a la fase de juicio, como es que ahora únicamente la acusación particular propia de la víctima es suficiente para hacer. Pero es un tema interesante, te digo, interesantísimo, Livio, porque además la Así es. jurisprudencia tanto que ha escrito sobre el particular y es tan vigente, son tan vigentes los criterios recientes. Mira, increíblemente en la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 17 de septiembre del año 2021, ahí no se incorporó la institución de la acusación particular propia de la víctima con presidencia del fiscal. Eso es interesante y es extraño. Por eso es que yo cada vez en estas benditas conferencias lo digo con tanto rigor. Ese tema de la acusación particular propia de la víctima hay que revisarlo, sobre todo en su constitucionalidad, porque además es una institución sectaria, Lirio. Amigos, tenemos que hacer el primer corte de solución final. Les recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Giovanni Rionero acerca de los criterios jurisprudenciales en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Tomar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Giovanni Rionero acerca de los criterios jurisprudenciales en Venezuela. Te interrumpí, Giovanni, en el espacio anterior y tú estabas conversando acerca de la acusación fiscal de la víctima con presidencia del Ministerio Público. ¿Sabes, Lirio? La gente piensa que el criterio jurisprudencial nace en el 2012. Eso no es así. Ya había un conato en Venezuela con una famosa sentencia suscrita en el año 2003, que es el famoso caso Biproca. En ese entonces, en el 2003, la Sala Constitucional asomó en un párrafo que supuestamente la víctima podía ir sola a la celebración de la audiencia preliminar cuando el fiscal del Ministerio Público incurriera en lo que nosotros llamamos la omisión fiscal. Yo recuerdo, estando en el Ministerio Público en aquel entonces, se solicita una aclaratoria de esa sentencia y la Sala Constitucional, permíteme la expresión, recula y dice, no señor, aquí no estamos permitiendo que la víctima presente una acusación particular propia con presidencia del fiscal, sino que obligatoriamente el fiscal tiene que acusar para que entremos a la fase intermedia con toda su vigencia y todo su rigor, ¿no? Sin embargo, en el 2012, en materia de violencia contra la mujer, allí sí se hace doctrina reiterada. La Sala Constitucional primero, si la memoria no me falla, suscribe una decisión en agosto del año 2012 y luego con ocasión de una aclaratoria que nosotros también interpusimos estando en el Ministerio Público, la Sala Constitucional en noviembre suscribe esa sentencia de aclaratoria y más bien ratifica el criterio. Y dice definitivamente la víctima, cuando existe omisión fiscal, puede presentar su acusación particular propia. Pero en esa sentencia de noviembre del año 2012, la Sala Constitucional va más allá, porque además fueron criterios vinculantes, así lo dijo la propia Sala. Claro. Y fíjate lo que dice, Lidio. La Sala Constitucional dijo incluso, no solamente cuando el fiscal no presente su acusación, sino que incluso la víctima puede presentar acusación particular propia cuando el fiscal solicita el sobreseimiento. Bueno, prendimos las alarmas porque entonces el fiscal, que siempre lo hemos visto como un sujeto procesal o como una parte pro víctima, es decir, que en principio debería defender los intereses de la víctima, bueno, podríamos estar en un proceso penal como estamos actualmente, en el cual el fiscal defiende los intereses del imputado, aduciendo una solicitud de sobreseimiento, mientras que la víctima está solita presentando una acusación particular. Unos intereses como contradictorios horribles. Claro, y que desnaturaliza como estudiamos el proceso penal y como lo habíamos visualizado. Así es. Ahora, claro, yo no te voy a decir que el tema de la acusación particular propia de la víctima no sea un instituto dogmático que capaz en derecho comparado sí existe. Es decir, la famosa teoría de la conversión de acciones, que la ves en Puerto Rico principalmente. Es decir, no es un invento del derecho procesal penal venezolano. Sin embargo, yo creo que para no incurrir en despropósitos dogmáticos teníamos que haber estudiado mejor la institución y tratar de que la institución, es decir, que la acusación particular propia de la víctima con presidencia del fiscal pudiese comulgar
con nuestros cimientos constitucionales y legales, pues había que necesariamente revisar primero qué es lo que dice la Constitución, ese artículo 285 famoso constitucional que habla de las competencias del Ministerio Público. ¿Y por qué te digo esto? Además, como una digresión bastante breve, porque siempre se ha sostenido que ese artículo 285, numeral cuarto constitucional, es el fundamento constitucional, valga la redundancia, para permitir acusaciones particulares propias de la víctima con presidencia del fiscal. Y yo creo que eso también es un yerro. ¿Por qué? Porque ese artículo 285, numeral cuarto de la Constitución, cuando habla de la competencia del fiscal para ejercer de manera exclusiva y excluyente el ejercicio de la acción, y luego habla de las supuestas excepciones a esa competencia, yo siempre he sostenido que esas excepciones se refieren a excepciones del principio de legalidad procesal. Claro. Entiéndase la suspensión condicional del proceso, entiéndase el principio de oportunidad o entiéndase los acuerdos preparatorios. Pero entonces se extendió esa coletilla del artículo 285.4 constitucional y se ha sostenido que cuando habla corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal salvo las excepciones de ley, entonces quieren meter en esa coletilla las supuestas acusaciones particulares propias con presidencia del fiscal. Yo creo que eso es un despropósito, es un error de interpretación, pero lamentablemente es lo que existe actualmente. Es decir, cuando vas a un circuito judicial, hoy por hoy ves víctimas ejerciendo acusaciones particulares propias solas. Claro, lo que siempre he sostenido, una institución sectaria, porque solo la víctima con plata es la que puede ejercer una acusación particular Por propia con un abogado supuesto. que la represente, ¿no? Es decir, Claro. claro, entonces y además eso creó otra ola que era lógica, que es el tema de las benditas imputaciones. Es decir, si una persona nunca fue imputada por el fiscal en el proceso por un delito en concreto y no lo acusaron, por supuesto, y además están solicitando un sobreseimiento en su beneficio, ¿cómo explicamos que una víctima ejerce una acusación particular propia sin imputación previa y que eso vaya a audiencia preliminar y luego a un consecuente juicio? Bueno, esas son las dificultades operativas que iba a traer la vigencia de una institución como esta. Giovanni, y según tu experiencia profesional, ¿existe alguna jurisprudencia reciente emanada del TCJ que pueda dar una solución a eso? Sí, las últimas decisiones, Lirio, te confieso, permiten que existan acusaciones particulares propias sin imputaciones previas. ¡Qué desastre! Es decir, la mayoría de las decisiones que he revisado, sobre todo en la sala de casación penal, yo creo que han soslayado el tema de la imputación. Es decir, han permitido que la víctima presente una acusación particular propia, no solamente por delitos que nunca fueron mencionados en fase de investigación por el fiscal, sino que incluso ha permitido que la víctima hable de circunstancias agravantes, que las incorpora de manera novedosa con su acusación particular propia y que el fiscal nunca lo había advertido con Claro. anterioridad, ni siquiera en la presentación de su propia acusación. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí, Lidio? Que, por ejemplo, el tema de la imputación, que vamos a hablarlo en el curso que vamos a desarrollar en Lara, sobre todo el tema de la imputación formal, que había sido asumido por la jurisprudencia como una bandera, como un requisito de procedibilidad cardinal a los efectos del ejercicio de la acción penal, entendiéndose la acusación como el ejercicio de la acción penal. Mira, eso de las acusaciones particulares propias de las víctimas con presidencia del fiscal. Por tanto, yo creo que este tema nos ha movido un poquito las bases, por decirlo de alguna forma. Es decir, veníamos nosotros con un camino recto, entendíamos la imputación como, como una fase obligatoria, como un requisito de procedibilidad a los efectos de la presentación de la acusación, entendíamos la participación del fiscal como protagónica e indispensable en el desarrollo de la audiencia preliminar, y bueno, ahora esta institución de la acusación particular propia de la víctima con presidencia del fiscal nos mueve los cimientos y tenemos que ajustarnos a nuevas soluciones operativas y a nuevos inconvenientes operativos. Yo creo que eso es lo lógico. Más allá, Giovanni, de nuevos inconvenientes, es la solución. Porque como entonces un juez de juicio, no conozco un caso que haya pasado acá, por eso te pregunto si tú sabes algo que te haya pasado a ti o que sepas a través de la jurisprudencia, ¿cómo hace un juez de juicio ya con una acusación que no hay imputación? O sea, eso violenta también un derecho constitucional. Porque entonces, ¿para qué sirve la imputación, como Claro, acabas de decir? por Eso no tiene sentido. por eso te decía que la jurisprudencia lo que ha hecho es soslayar. Por ejemplo, el tema de la imputación, lo que entiendo yo, porque no lo ha dicho de manera expresa. O sea, la jurisprudencia se ha manejado tácitamente sobre el tema y entonces uno puede inferir de las decisiones
que lo que está interpretando la Sala de Casación Penal es que cuando hay una acusación particular propia de la víctima, con presidencia del fiscal, de alguna u otra forma se puede omitir el tema de la imputación. Es lo que entiendo yo. Claro, yo La también lo única entiendo. sentencia que se refería al tema, de alguna u otra forma, fíjate, Lidio, la única sentencia que yo puedo rescatar y que se refirió al tema de alguna u otra forma de manera expresa fue esta sentencia de noviembre del 2012 en materia de violencia contra la mujer. Mm, Cuando nosotros preguntamos en la aclaratoria qué ocurre con la imputación, es decir, cómo vamos a una audiencia preliminar o cómo llevamos a una audiencia preliminar a un sujeto que nunca fue imputado previamente, la Sala Constitucional dijo en esa sentencia que había actos individualizadores al inicio del proceso que servían como mecanismos de imputación. ¿Qué mm, significa eso? Sin decirlo expresamente, lo que estaba diciendo es que las medidas de protección en materia de claro, violencia de género tienen capacidad de imputación en el proceso penal. Fíjate que el Ministerio Público decía que esas medidas de protección no eran actos de imputación propiamente, porque en esa no, instancia lo que existía era un presunto agresor, no claro. existía un imputado propiamente. Ese presunto agresor nada más tenía derecho a rendir declaración como presunto agresor y a conocer las medidas de protección que imponían en su contra. Pues bien, Así esa sentencia de la Sala Constitucional es muy interesante porque dice esas medidas de protección son actos de individualización, por tanto pareciera que son actos de imputación material. Pero el resto, Livio, aparte de esa sentencia, no hay otra que aborde el tema de manera expresa. lo que pasa es que yo siento que en materia de violencia contra la mujer funciona diferente, es una opinión personal. ¿Por qué? Porque cuando un hombre es llamado a una fiscalía que no haya sido aprendido en flagrancia, o sea, te dice, mire, usted está aquí, señor Pedro Pérez, por esto, porque usted hizo esto, esto y esto, estamos calificando violencia psicológica. Entonces, aunque no haya una invitación formal, ya el hombre sabe sea, mínimamente Pero cuáles no hay son los otro que hechos que se le leer. imputan. En cambio, en el proceso ordinario no, porque el proceso Claro, ordinario, o sea, ya va, me denuncian a un imputado, ajá, entonces cuando lo oyen, pues puede ser que nunca lo oigan, puede ser que, que el fiscal, claro. como dices tú, sobresee, imagínate, pero la víctima considera que es un delito y lo acusa. O sea, a mí me parece un absurdo todas. Eso va a generar, yo no, en Barquisimeto no conozco muchos casos en relación a eso, pero me imagino que en Caracas se han presentado muchos inconvenientes y es hora de que el Tribunal Supremo de Justicia se aboque a eso, porque eso va a generar un conflicto de interés, a mi Yo manera de creo que en entender. Caracas ya hay una sentencia condenatoria. ¿Eh? En materia de violencia ya hay una sentencia condenatoria. Bajo ese esquema, que la Bajo ese victoria... esquema. No ha llegado todavía. No sé si Ajá. ejercieron recurso de casación, no sé en qué instancia estará, pero sé sí que en primera instancia ya hay una sentencia condenatoria bajo ese esquema. Pero imagínate, eso es un absurdo, porque como te digo yo, o sea, lo que más absurdo me parece el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, que es el que se supone que tiene que investigar, considera que sobresee, pero la víctima considera que no hay elementos para sobreseer, va a acusar y se la van a admitir. O sea, eso hay que mirarlo con lupa. ¿Ok? Bueno, Eh, imagínate la posición nuestra, ¿no? Que nosotros hablamos de la posición de la víctima y entonces tratamos de reivindicar la participación de la víctima y esto, en cierta forma, si lo ves, es un triunfo de la víctima en el proceso penal, claro, por si lo ves a supuesto. grandes rasgos, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro que claro, es una sí. posición complicada la nuestra, que tratamos de litigar y además de servir como profesores de Derecho Procesal Penal, a veces estamos en posiciones antagónicas, me explico. Pero bueno, esa es la dificultad del litigio y Claro, de la carrera y de los estudios, es claro, natural. claro. Vamos a hablar un poquito ahora en este corte, Giovanni, acerca de la reforma que ha tenido el Código Orgánico Procesal Penal. Cuando entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal en el año 99, todas las personas que para ese momento litigábamos estábamos muy contentas. Se hablaba de una maravilla, se hablaba de todo bonito, se hablaba de los derechos del imputado, de que la privación era una excepción, pero eso no fue así. Hablemos un poco rápidamente, que nos quedan solamente 2 minutos, de cuál es tu criterio de si estas reformas que ha sufrido han sido ventajosas o no. La gente aplaudió la última reforma, Lidio, pero yo lo que creo es que lo que hizo el legislador fue remendar los grandes desaciertos que provocó con la reforma de 2012. Tú sabes que la reforma de 2012 era el 15 de junio de 2012, que es la penúltima, básicamente, y que ha significado el peor retroceso que ha tenido el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela. Así es. Es decir, si ha habido una limitación del derecho a la libertad personal, si ha habido un código represivo con instituciones verdaderamente censurables, fue ese de junio de 2012, ¿no? Entonces, esta última reforma de septiembre de 2021, yo lo que creo que hizo fue
reivindicar lo que ya teníamos. Por eso es que mucha gente lo está aplaudiendo, pero yo no lo Claro, veo yo no lo veo como una conquista verdadera, sino que estamos tratando de reivindicar algo que ya teníamos claro, anteriormente. Ahora, por supuesto. si me preguntas en 2 minutos, lo más importante del código, bueno, limitar la figura del efecto suspensivo a la audiencia preliminar. Eso Ujú. no quiere decir que no haya efecto suspensivo en la fase de investigación. Mucho cuidado, porque aquí en Caracas hubo un rumor allí que supuestamente la reforma había eliminado el efecto suspensivo Ah, para audiencias de presentación y que lo había dejado únicamente a los efectos de la audiencia preliminar. Eso no es así. ok. Sigue subsistiendo el efecto suspensivo en fase de investigación. Lo único que hizo fue eliminar una aberración, que era el efecto suspensivo consentido en fase de juicio. Eso Sí, sí era una aberración. Ok. total. Y esto también lo voy a decir en el curso, porque la sala constitucional ha dicho hasta el cansancio que el efecto suspensivo tiene naturaleza cautelar. Por Claro, tanto, si el efecto suspensivo tiene naturaleza cautelar, no se justifica que se pueda ejercer luego una sentencia absolutoria absolutoria. eh, eh, Claro, en fase de juicio. Así de sencillo. así Por es tanto, sencillo. como te decía, el efecto suspensivo creo que fue una reforma noble, esperada, lógica, de 2021. Y capaz lo otro que también yo pensé que era una conquista, esa sí la vi como una conquista, era el tema de estas aprehensiones ilegales por parte de los organismos policiales cuando no existe flagrancia ni orden Qué judicial. horrible eso. Que de alguna u otra forma era el entierro de una famosa sentencia, la 526, que servía para este tipo de abusos policiales. Lamentablemente hay una sentencia reciente de noviembre, no la voy a mencionar ni siquiera para no recordarla, pero yo creo que sí, Si no la seguimos con recuerdes, el no la tema de que invoques. no hay que invocarlo, lo que hay que hacer es, como te decía, reivindicar el derecho a la libertad personal, Así es. obligatorio. O sea, siempre lo digo en los cursos y no sé cuánto tiempo me falta para esta pausa, pero yo siempre lo digo, es importante, incluso para el peor delincuente del mundo, que nosotros le garanticemos sus derechos. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuando un familiar, cuando un amigo íntimo, cuando alguien está Por inmiscuido en un supuesto. proceso penal y tiene que pasar por esos rigores. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Independientemente de eso, mi amigo Giovanni, la ley es para cumplirla como debe ser. Si Así es. un delincuente, como dices tú, que puede ser el peor delincuente, no están cubiertos los extremos para privar la libertad, pues no se puede privar y punto. No puede Y hacerse. punto. Porque eso, esa es la función del derecho penal. Debe ser garantía. Así. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Amigos, recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Giovanni Rionero acerca de los criterios jurisprudenciales en Venezuela. Esta parte es de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado Giovanni Rionero acerca de los criterios jurisprudenciales en Venezuela. Mi querido doctor, hemos llegado ya a los minutos finales de Solución Final. Hemos llegado a los minutos finales del programa. Pero no quiero irme antes que tú nos cuentes un poco cómo se introduce un abogado penalista en el mundo de la jurisprudencia. Bueno, yo te cuento, Lirio, yo me graduó a los 21 años. Yo soy graduado de la Universidad Católica Andrés Bello e inmediatamente empiezo a estudiar la especialización en ciencias penales de la Universidad Central de Venezuela. Y por alguna cuestión, o sea, por coyuntura, porque yo empecé trabajando muy joven en el Ministerio Público, me di cuenta que de alguna u otra forma la jurisprudencia nos ayudaba a complementar problemas operativos. Mira, si hay una característica cardinal de la jurisprudencia, es la complementariedad que tiene con respecto a lo que no dice la ley. Es más, yo te voy a decir algo. Si yo tengo que rescatar dos características de la jurisprudencia, primero es esa, su, su, su naturaleza supletoria, por decirlo de alguna forma. Y además, la segunda gran característica es su capacidad de renovar. Es decir, los procesos de formación Mm. y de cambio o de modificación de una ley son sumamente burocráticos en la Constitución. Entonces, esas falencias que tiene la ley, que no logra actualizarse producto de su desenvolvimiento normal, la jurisprudencia llena ese vacío, ¿me entiendes? No Mm. solamente llena las lagunas, sino que además actualiza lo que dice la ley. ¿Me explico? Entonces, creo que la jurisprudencia, me di cuenta desde temprano que era cardinal. No era lo mismo leer un libro
Es decir, tú podías leer muchísimos libros y capaz la jurisprudencia asumía una posición completamente contraria. Claro. Fíjate, nosotros los penalistas tenemos un problema gigante con las formas de participación. Por ejemplo, cuando hablamos de formas de participación en Venezuela, tú le preguntas incluso a un profesor de derecho penal o a un estudiante y le dices, mira, ¿cuál es la diferencia entre un cómplice necesario, un colaborador inmediato, un determinador o un cómplice accesorio? Y no lo saben. Claro. ¿Me explico? Y no se sabe no por culpa de ellos, no por culpa de ellos, sino precisamente, bueno, los encuentros o los desencuentros que son naturales, como te decía, en los libros, en las decisiones judiciales, en fin, en lo que consultamos obligatoriamente. Entonces, como te decía, esas vicisitudes, esas coyunturas, bueno, me hicieron entrar en cuenta que obligatoriamente para litigar el derecho penal hay que saber qué ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia. Podemos estar de acuerdo o no. Y además, esta es una salvedad que aprovecho tu programa para decirlo. Los posts que yo publico en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, no son juicios de valor. O sea, la gente tiene Claro. que comprender que yo no es que apoyo lo que dice allí. Me da risa que algunos abogados me escriben al privado y me dicen, doctor, estoy de acuerdo con su criterio. No, ese no es mi criterio. Claro que Capaz ni no. siquiera es el criterio de la sala. Capaz es lo Seguramente, que yo interpreto que está diciendo la sala. es ¿Me verdad. explico? Es más, yo podría incluso desatinar interpretando lo que está diciendo la sala. O sea, yo lo que quiero es que la gente entienda que lo importante de esos posts es la divulgación, que la Claro. gente comprenda que hay criterios que muchas veces pasan desapercibidos y que tal vez son tan cardinales que le permiten a usted ganar un determinado caso. ¿Me Así explico? es. Independientemente de la posición que asuma. Entonces, más allá de la importancia de la jurisprudencia, yo creo que tenemos que reivindicar la ansiedad, la motivación, tanto de estudiantes como abogados, de revisar los criterios jurisprudenciales, porque no basta con leer el Código Orgánico Procesal Penal o cualquier otra ley colateral, no basta con conocer los tipos penales, es fundamental saber cómo interpreta el Tribunal Supremo de Justicia esos criterios. Y eso es otra cosa que quiero rescatar los efectos de tu programa. Si tú me preguntas a mí, mira, Rionero, ¿qué significa la jurisprudencia? Yo te podría decir que es aplicar la ley, yo podría hablar de muchas cosas dogmáticas sobre la jurisprudencia, pero lo cierto es que la jurisprudencia interpreta lo que dice la ley. Ujú. Me explico, o sea, la gran nobleza de la jurisprudencia es que nos interpreta lo que nosotros, lo que a veces parece muy evidente, la jurisprudencia a veces lo confunde o a veces lo aclara definitivamente. Entonces tenemos que estar obligatoriamente conectados con esos criterios que son cardinales. Ahora, a los efectos del curso, para aprovechar este espacio que tú me has Claro. brindado, el 4 de marzo vamos a estar en Barquisimeto. Y entonces te cuento que desde el año pasado, aproximadamente junio o mayo del año pasado, esto fue una iniciativa que además nació espontánea, Lirio. A mí me invitaron para un curso en ANAC, en el estado de Anzoátegui, y gracias a Dios el curso se ha multiplicado en otras regiones, ¿no? Ahora, yo tengo que hacer también una advertencia. Yo no organizo los cursos Ok. y aprovecho tu programa para decirles que estoy completamente a la orden ante cualquier invitación en cualquier estado del país, Ok. pero yo no los organizo porque los problemas operativos son muy complicados para yo asumirlos desde Claro. Caracas, ¿me explico? Entonces, claro, yo siempre dependo de gremios de abogados, colegios de abogados, universidades, escritorios jurídicos que tienen la iniciativa de organizar Claro. el curso y me invitan. Por eso esos cursos puedo ir yo solo como Mm, ponente o pueden estar otros ponentes. De verdad que eso es indistinto. claro. Entonces, primero, contarle a la gente eso, que el curso sencillamente una réplica de una iniciativa que se tuvo desde el año pasado, que gracias a Dios ha calado muy bien. Como te digo, ya visitamos Anzoátegui, visitamos Guárico, visitamos Apure, hemos estado en Valencia, hemos estado en Maturín, hemos estado en Táchira, en fin. Tenemos ya por lo menos 7 u 8 cursos realizados en el país. Este año existe la expectativa de que podamos visitar otras 6 o 7 regiones Chévere. adicionales. Y además, como yo lo he calificado constantemente desde el año pasado, esto es un curso que no pretende ser clase magistral, Claro. porque además son cursos largos, niños. Ahí empezamos a las 9 de la mañana y son las 2, 3 de la tarde y Rionero sigue pegando gritos y hablando como un loco. Entonces, yo más bien trato de decirle a la gente que esto yo espero que sea provechoso para ellos, no solamente es conocer mi interpretación de lo que yo entiendo de los libros o de lo que entiendo de lo que he leído, sino como les decía, tratar de amalgamarlo con lo que dice la jurisprudencia
avanzar juicios de valor propio en esos cursos, pero bueno, servir de referencia, tratar de ayudar en este complejo mundo del litigio penal, porque cada día es más complejo. Pero además el curso tiene otro cometido, mi querida Lidio, tiene un cometido, yo creo que sustancial, y no es solamente rescatar instituciones del derecho procesal penal, sino que en el curso hemos incorporado últimamente un segmento relacionado únicamente con teoría general del delito. ¿Por qué? Porque los penalistas en Venezuela somos penalistas únicamente de proceso. Nos Verdad. encanta el Código Orgánico Procesal Penal, nos encanta hablar de la apelación, de los plazos de los recursos, del sobreseimiento, de la imputación, pero nos olvidamos de la teoría general del delito, de las Sí, verdaderas defensas penales, nos olvidamos de qué significa la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad en el litigio, en el ejercicio cotidiano del derecho. Entonces, la primera parte del curso, yo trato, como te decía, de resucitar algo que vimos en qué segundo bueno. año de la carrera y que nos olvidamos de eso y que no queremos entender los penalistas, que ese es el corazón de nuestro Claro, ejercicio por profesional. supuesto. Es decir, cuando una persona nos plantea un caso, lamentablemente nosotros por inercia lo que tratamos es de detectar vicios procesales y nos hemos olvidado de lo sustancial, que es la teoría general Por del delito. Es decir, supuesto. cuando en el segundo año de la carrera nos dijeron el delito es una conducta típica antijurídica, culpable y punible, eso no es una fórmula insustancial, no es una fórmula estéril, Así es. sino que los genios del derecho penal, desde 1890 para acá, han elaborado todo un sistema que nos permite resolver casos penales en función de esa fórmula. Por eso es que yo trato siempre de reivindicar y de acentuar la importancia de la teoría del delito como mecanismo para la resolución de casos penales y como mecanismo para garantizar la seguridad jurídica. Es decir, Lidio, cuando ocurren dos casos muy semejantes, es necesario que esos dos casos sean resueltos de manera semejante. Es Claro, decir, un accidente de tránsito que es idéntico no puede ser dolo eventual en un caso y culpa con por representación en otro. No supuesto. puede ser. ¿Cuáles son tus redes, Giovanni, para que te contacten y te sigan? Son la misma tanto en Twitter como en TikTok e Instagram. Es arroba Giovanni Rionero. Mi nombre y mi apellido, Giovanni Rionero. Entonces me pueden ubicar, como te digo, tanto en TikTok, Twitter, Instagram. Instagram es la más activa, Claro. pero bueno, siempre trato de publicar todo el contenido en las redes por igual. Bueno, qué bueno de verdad, ¿no? Y yo oyéndote atentamente lo que estás diciendo, tenemos que aprender teoría general del delito, porque es que eso, esta es la esencia y la base. Es que cualquier abogado sabe que los autos se apelan en 5 días y la sentencia definitiva en 10 días. Claro, todo el mundo lo Abres sabe. el código, eso está bien. Pero en cambio, hablar de error de tipo, hablar de estado de necesidad, hablar de De excusas legítima absolutorias, defensa, no lo sabe. eso es otra cosa. Es ¿Me así. explico? Eso es Bueno, otra cosa. bueno, Ahí está la... amigos, así es. Ya llegamos a los minutos finales, pues. Quiero invitarles igual a todos los abogados que están en Barquisimeto, en el estado Lara, en los estados vecinos, porque no dejen de asistir al evento que tiene Giovanni Rionero el próximo sábado 4 de marzo en un hotel de la ciudad de Barquisimeto, a hablar de temas muy interesantes y ya estaremos también acompañándoles todo el equipo de Solución Final. Efectivamente, el Código Orgánico Procesal Penal nació pues con muchísimas esperanzas de que íbamos a vivir un derecho penal garantista y bueno, en el camino como muchas cosas pasan, se fue torciendo. Está ahora pues de todos los abogados rescatar la esencia primaria del Código Orgánico Procesal Penal y tú eres uno de ellos porque trabajas todos los días incansablemente a poner a tu conocimiento al servicio de todos los profesionales y los estudiantes del derecho. Gracias por habernos acompañado en esta excelente entrevista que me encantó. A ustedes, amigos, pues, los que puedan ir al evento de Giovanni Ronero, no pierdan la oportunidad de ser los abogados y estudiantes de derecho de la zona. Me despido a mis amigos diciendo lo que digo todos los martes en mi programa. Nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.